Buenas tardes entonces a todos y a todas jóvenes. Vamos a comenzar con esta actividad. Tenemos el gusto, el honor de tener la compañía del doctor Luciano Moncheiro, el cual nos va a estar compartiendo el día de hoy este importante webinar sobre la huella en la web y cómo protegerse de los ciberataques. El profesor Luciano Moncheiro tiene una maestría en investigación de cibercrimen y cómputo forense de la Universidad de Dublín, en Irlanda. Es abogado y asesor de temas en tecnologías e internet para empresas nacionales e internacionales. Él es de nacionalidad argentina. Además de eso, es el director de posgrado de la especialización de cibercrimen de la Universidad Siglo XXI y es director de la Diplomatura en Seguridad de la Información y Cibercrimen que se dicta en la Universidad de Siglo XXI. Además de eso, es instructor y formador nacional e internacional en investigación de cibercrimen y es representante a nivel latinoamericano del grupo de organizaciones y además es ex agente de ley y cibercrimen por más de 10 años en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es para nosotros todo un honor, todo un gusto poder disfrutar de la compañía del profesor, el cual también nos va a estar acompañando en el diplomado en ciberseguridad que vamos a estar impartiendo. Y vamos a dividir esta actividad en dos momentos. Primero vamos a escuchar la presentación del profesor y luego vamos a abrir micrófono para quienes quieran hacer preguntas. Quienes no tengan micrófono puedan hacerlo directamente en el chat. Pues no continúo, ¿verdad? Haciéndolos esperar más y los dejo en compañía del doctor Luciano. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenas tardes a todos por tomarse el tiempo de poder estar acá compartiendo un momento de todo lo que se viene en materia de ciberseguridad, sobre todo en esa huella que dejamos digital y que quizás a veces no nos damos cuenta y que muchas organizaciones obviamente caen en la trampa de ciberdelincuentes. Bueno, sin más, voy a comenzar a hacer la presentación de... ¿Ahí lo están pudiendo ver, Carlos? Yo solamente tengo la pantalla mía impresa. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, tu huella en la web y cómo protegerse de ciberataques. Cada clic deja un rastro, cada ciberdelincuente nos deja sin dinero. Eso sería principalmente uno de los puntos a considerar en esto de la temática que hoy vamos a abordar, ¿no? Sobre todo porque en el siguiente slide decimos, bueno, cada clic deja un rastro, cada ciberdelincuente nos deja sin dinero. Bueno, muchas veces organizaciones, usuarios, no nos damos cuenta de que cualquier decisión que tomamos en la vida digital realmente puede repercutir y las consecuencias pueden ser quizás sin precedente o inimaginables claramente, pero que llevan o traen, por así decirlo, situaciones que pueden llegar a complicar a una organización. En eso vamos a poder desarrollar diferentes temáticas o puntos que lo vamos a ir viendo a medida que comencemos a ver los slides. ¿Qué hay detrás de nuestro sistema? Siempre nos preguntamos qué hay detrás, qué seguridad hay claramente en nuestros sistemas, y eso hace que tengamos en cuenta diferentes situaciones que quizá no nos damos cuenta, pero podemos ser un objetivo de un cibercriminal. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que no, a mí no me pasa nada, en mi celular no, nadie va a entrar en mi celular, puedo ingresar a través de una red de Wi-Fi y nadie va a ingresar en mis datos? Bueno, son todas suposiciones que el usuario, lamentablemente el eslabón más débil de la cadena, cae en esa suposición de que él no es un objetivo. Pero le tengo una mala noticia. Es el principal objetivo de cualquier ciberdelincuente. ¿Por qué?
porque cada usuario contiene datos, datos que son datos sensibles, datos personales, datos que pueden, digamos, repercutir en el ámbito laboral y que pueden claramente generar una consecuencia negativa, no solamente en la parte económica, sino también en mi identidad digital o de marca en el caso de las organizaciones o empresas. Vamos a ir viendo puntualmente cómo se ha ido dando este proceso a partir de qué, tomando en cuenta la hiperconexión. Si nosotros ponemos a pensar, la hiperconexión que hemos tenido desde el año pasado a la fecha es algo que en nuestra mente no estaba, digamos, como proyecto de vida, claramente. ¿Por qué? Y porque veníamos, si bien utilizando la tecnología, pero no de la manera de estar hiperconectado continuamente con un dispositivo celular, con una laptop, ya sea por home office, ya sea por estar compartiendo momentos con amigos a través de un chat o conociendo gente a través de un chat, entre otras cosas. Hay diferentes situaciones que esa hiperconexión ha agravado ese estado de los usuarios en esa conexión y que ha llevado al descuido, por así decirlo, de situaciones en las cuales la información hoy en día juega un papel muy importante. ¿Por qué decimos eso? Porque claramente al descuidarse en estar más conectado, me conecto del wifi del vecino, o me conecto a un wifi de un lugar público, o me conecto, digamos, sin tener los recaudos necesarios e importantes, claramente la información que yo tengo en mi dispositivo puede llegar a caer en manos de ciberdelincuentes. Obviamente que esto trae situaciones de riesgo. ¿De riesgo por qué? Porque son amenazas que aumentan, vulnerabilidades. Las organizaciones hoy, con el tema del proceso de home office desde el año pasado a la fecha, han experimentado situaciones de amenazas continuamente, como así también el hecho de la migración de la información de servidores locales a la nube. Eso también ha llevado procesos de tener mayor recaudo en la seguridad, como así también aquellos usuarios que de home office están en sus casas, pero todavía no han configurado su router. Es decir, que su contraseña es muy débil o que no tienen los recaudos necesarios para acceder a través de, por ejemplo, utilizando un sistema de encriptación de comunicación que podría ser una VPN, ¿sí? Un proxy seguro donde puede acceder a la plataforma de la empresa y así sucesivamente se van dando diferentes situaciones que el usuario no ha tenido cuenta. ¿Por qué? Bueno, como decíamos, la velocidad de estas situaciones que nos llevó a trabajar con los dispositivos no nos ha podido, digamos, dar las herramientas tan rápidas para poder darnos cuenta de protegernos o prevenir frente a un ciberataque. Obviamente que estamos hablando de activos. Activos, ¿qué serían los activos? Los activos, estamos hablando de activos de información. Principalmente el activo más importante hoy, el petróleo hoy, como lo dicen algunos referentes, es la información, es el dato que puede tener una organización, que puede tener un usuario y que sirve para luego realizar algún hecho o alguna conducta que me pueda llegar a obtener un rédito económico. Claramente, eso afecta todo lo que son los principios de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y causan claramente impactos en el negocio. Vamos a ver al final cómo ese impacto del negocio genera esa pérdida de no poder observar que debo, digamos, estar atento hoy en día en proteger la información de las compañías y de tener un sistema de seguridad informática que me permita reducir los riesgos. Obviamente, esas medidas de seguridad va a depender mucho de la inversión que las organizaciones, empresas, los usuarios mismos, los profesionales quieren realizar para impedir estas amenazas y riesgos. Ahora bien, ¿cómo se ve afectada una empresa por un ciberataque? Bueno, claramente pérdida de dinero, pérdida de información crítica,
sufrir daño de reputación, perder ingresos como consecuencia de la interrupción de la actividad. Imagínense una situación que vamos a ver más adelante, donde hay un ataque, secuestran los datos, piden un recupero en criptomonedas y no puedo acceder a mis servidores con mis datos. ¿Cuántos días esa organización deja de perder, de ganar dinero por estar enfocado en resolver el problema? Bueno, eso es claramente una de las cuestiones que afecta directamente a una organización. Otro de los puntos a considerar es recibir sanciones por parte de entes de control y vigilancia. Ya sabemos que en Europa, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ya se sanciona a empresas como consecuencia, digamos, de la fuga de información, que puede ir de un 4%, digamos, del volumen de ganancia anual a 20 millones de euros. Fíjense, sanciones que ya se van a ir trasladando a diferentes países en la región, claramente, porque esa es la referencia como marco normativo que están tomando todos los países. Por otro lado, ser demandados o recibir reclamaciones por parte de personas afectadas por el mal uso. Imagínense, yo como usuario deposito la confianza en una organización y esa organización, por negligencia, pierde por fuga de información, deja en manos de ciberdelincuentes mis datos, con lo cual yo tengo mi derecho para reclamar contra esa empresa porque claramente no cumplió con los procesos de protección debidos. ¿Cuáles serían los principales afectados? Claramente los clientes, empleados, socios, proveedores y su continuidad. Ahora bien, uno de los primeros ciberataques que hoy estamos teniendo y que en la pandemia se ha ido avanzando, cuando decimos, bueno, ¿qué vamos a encontrar detrás de un sistema? Los usuarios generalmente acceden digamos, a diferentes tipos de metodologías que los ciberdelincuentes se aprovechan. Los usuarios generalmente no conocen, o si conocen, bueno, es en razón de que esa organización o por simple interés del usuario ha accedido a esa información. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Que la mayoría, digamos, de los casos de phishing están siendo, digamos, utilizados a través de la captación de atención por parte de una marca, como vemos en imagen, diferentes marcas, en donde se crean perfiles falsos o se recibe digamos, un correo falso solicitando información que claramente luego cae en la trampa el usuario. Bueno, de estos tipos de situaciones, la mayoría de las organizaciones y usuarios finales han caído. En lo que va de pandemia se habla de un 3000% de casos de phishing que ha afectado claramente el ciberfraude a nivel mundial. Esto claramente es un llamado de atención no solamente a los usuarios, a las organizaciones, sino también a las empresas que brindan servicios financieros de crear capacidad o concientización a los usuarios a fin de estar prevenidos y evitar este tipo de situaciones. Otro de los casos que vamos a ver ahora es un ejemplo claro de cómo se engaña a un usuario. Si se fijan ahí a simple vista en la pantalla, estamos teniendo un correo que supuestamente es de un banco de Argentina, Banco Galicia, como puede ser cualquier tipo de banco a nivel mundial. Si tenemos el arroba bancogalicia.com.ar, en principio estaríamos en lo correcto. Lo diferencia es que el inicio de ese correo, de ese cuerpo de correo, habla de mail comercio exterior. Ustedes me dirán, bueno, pero ese correo está bien para algunos o está mal para otros. Bueno, veamos dónde estaría la falla o el error que lleva o induce a un usuario a caer en la trampa. Otro de los datos es que se utilizan los templates o las imágenes de un banco como para hacer creer al usuario que está ingresando de manera segura
a los datos que se le están solicitando. En ese caso es una transferencia de una supuesta liquidación por un número de operación. Ahora bien, ¿dónde estaría el error puntual? En que mail, comercio exterior, no existe, o sea, es algo falso, no es correcto. Lo ideal sería mail to, o sea, mail para, comercio exterior, @bancogalicia.com.ar. Eso sería lo correcto. Pero el usuario, claramente por una cuestión de asociación de palabras, ya sea Banco Galicia, hace como que tome todo el resto como válido. Y en realidad ahí es la falla, digamos, de nuestro cerebro. Por eso es hackear la mente en este caso. Estoy hackeando la mente del usuario, ¿por qué? Porque le estoy haciendo creer que toda esa oración es la misma de algo legítimo, pero en realidad no. Acá lo ideal para que sea legítimo sería mail to comercio exterior @Banco Galicia. Es una técnica de espufeo que se ve muchas veces y que se tiende a llevar al error a la víctima. Otro de los datos es que el archivo adjunto es una transferencia, dice swift.pdf.pdf. ¿Cuántos de ustedes se preguntan, bueno, pero existe la extensión de un archivo pdf.pdf? Bueno, no existe. Siempre es .pdf, .excel, .doc, .xls y así sucesivamente. Bueno, en este caso particularmente, en ese archivo que estuvimos analizando, había un malware que claramente se instalaba en la computadora del usuario y obtenía claramente datos relacionados bancarios, ¿sí? Buscaba, digamos, por palabras claves, datos bancarios, cuando los recolectaba, lo enviaba en forma remota al ciberdelincuente. ¿Qué hacemos con los datos? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos, en el sentido de que, bueno, nosotros somos cuidadosos, tenemos en cuenta este tipo de detalles, en el caso del correo, en el caso, digamos, de comprar, cuando hablamos de e-commerce y vamos a una marca, ¿vamos al sitio oficial o no vamos? Bueno, ¿qué hacemos con todos los datos que hoy, digamos, disponemos y que se manejan a través de un dispositivo? Vemos el siguiente chat. Me dice, hola grupo, con la familia nos vamos 15 días de vacaciones, nos vemos el regreso. Perfecto. Vecino, nos vemos el regreso. Mando una foto. Wow, saliendo de abrigados. Tremenda familia. Wow, qué hermosos chicos. Eso sería un chat que me envía alguien a mí. Es, digamos, algo simulado, pero sería cualquier situación que pueden encontrar en cualquier grupo de chat que tengan entre familia, entre vecinos, en cualquier persona que a veces conocen y a veces no. Bueno, pero ¿qué pasa con este chat? Estoy mostrando información donde me fui de vacaciones. Ahora el punto a considerar es diferentes lugares donde estoy. La normalidad de los usuarios es compartir, sin medir las consecuencias. Y ahí está el punto de ese compartir la información, que la información es a través de una imagen. Claramente la consecuencia puede llegar a ser, en este caso, de que sea aprovechado por alguien para poder, digamos, ingresar a su domicilio o realizar alguna acción aprovechando esa ausencia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo algo tan simple de compartir puede llevar claramente a una situación en la cual estemos, digamos, vulnerables ante ciberdelincuentes. Otra de las situaciones, jugando un poco, imagínense, compartimos la imagen, en este caso son otras imágenes, pero podrían ser las que se mostraron anteriormente, donde yo, a través de algún programa que se utiliza, digamos, para obtener, digamos, datos de datos, en este caso serían datos de la imagen, podría determinar que esos datos me van a delimitar, digamos, dónde fue extraída esa imagen. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la primera me habla que hay una latitud y longitud, y la segunda, bueno, acá tenemos
la primera de datos de latitud y longitud sería en Irlanda, y la otra sería puntualmente más específico el lugar donde estaría precisamente la primera imagen que vemos a la izquierda. Eso se hace totalmente fácil y un ciberdelincuente lo realiza de manera muy simple a través de programas que claramente están al acceso de cualquiera. Otra de las situaciones, fíjense cómo una persona, también a través de una imagen, en este caso un video, está confiado de que su casa está protegida. ¿Cuántos de nosotros compramos camaritas, las instalamos, pero nos olvidamos de algo importante: la configuración? La configuración de seguridad, y claramente no dejar por defecto el usuario y contraseña, sino cambiarlo. Bueno, esta persona lamentablemente se olvidó de ese pequeño detalle, y lo que sucede es que cualquier persona, vamos a ver ahora, podía ver desde internet imágenes de su casa. En este caso, esa persona pensaba que él solamente podía ver a su albañil que estaba trabajando en su casa, pero en realidad lo podía ver todo el mundo. Y eso me van a decir, bueno, pero eso es un delito. No, no era un delito. ¿Saben por qué? Porque eso estaba expuesto en una página totalmente, digamos, sin manipular un usuario y contraseña. No había que poner ni usuario, no había que poner contraseña. Simplemente estaba la imagen y uno podía verla en vivo y en directo, ¿sí? Entonces son cuestiones que lamentablemente uno dice, pero debe protegerse como tal. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, este es un punto clave de inflexión. Estábamos de que el delincuente en sí era la imagen de una persona con una pistola. Luego cambia eso a cuando comienzan los procesos de internet ya con un dispositivo. Pero ahora ya no es el cracker, el ciberdelincuente. Recuerden que la diferencia es que el hacker es una buena persona, es ética y realiza, digamos, acciones en favor, digamos, de proteger a organizaciones. Bueno, en este caso de un ciberdelincuente, ya no pensamos en un ciberdelincuente como una sola persona. Ya estamos pensando en organizaciones, lamentablemente, que se puede pagar por tiempo, por objetivo, para poder realizar algún acto en contra de una organización, en contra de un usuario, entre otros. Acá vamos a ver cómo se puede manipular un vehículo. Hoy los vehículos nuevos ya vienen, digamos, pueden manipularse a través de un dispositivo. En ese caso se manipula y se lo lleva, digamos, en ese caso, el ciberdelincuente. Bien, la tendencia es que todo lo que nosotros nos manejamos a través del IoT, el Internet de las Cosas. Hoy por hoy, estos aparatos, dispositivos que están conectados, brindan información y que cualquier ciberdelincuente puede acceder, siempre y cuando no esté configurado, bien configurada su seguridad. Bueno, en este caso, claramente, al estar conectados, se han visto un montón de casos de que se puede manipular un vehículo, que se puede manipular un dispositivo como si fuese, digamos, un smartphone, un Smart TV, o hasta se podría manipular una heladera, ¿sí? Un refrigerio. Bueno, son diferentes situaciones que hoy con el 5G vamos a ver, digamos, mucho más consecuencia, y que obviamente la información ya deja de ser totalmente privada y pasamos a ser un gran hermano, claramente como dice George Orwell en su libro 1984. Ahora bien, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Bueno, cuestiones de salud. Hoy por hoy las cuestiones de salud, ya vamos a ver estadísticas de una de las fuentes como Checkpoint,
donde habla puntualmente que el tema de salud ha sido un gran, digamos, una gran área que ha sido afectada en pandemia. Bueno, en este caso, digamos, vemos un marcapaso donde puede ser manipulado en forma remota, digamos, y puede, digamos, quitarle la vida a una persona. Acá vamos a ver cómo una persona pierde el control de toda su vida al tener todos sus dispositivos conectados. Bueno, como se ve, claramente ahí una persona pierde el control al estar totalmente conectada. Esto es lo que el Internet de las Cosas claramente va a traer, ya está siendo parte de nuestras vidas y es lo que nosotros tenemos que considerar, porque la pregunta del millón es, ¿esas contraseñas cómo lo obtuvo el ciberdelincuente? ¿No? ¿Y hasta dónde puede el ciberdelincuente acceder a nuestra información y a nuestra intimidad? Bien, otro de los casos que, digamos, se han visto como tendencias y que claramente un usuario, perdón, un usuario no se daría cuenta que está siendo, digamos, víctima de un ciberataque, es a través de este tipo de ataque que fue identificado por medio de Bluetooth. Vamos a ver el video, si bien está en inglés, pero es entendible en base a las imágenes. Al parecer no se logra escuchar, doctor. Perdón. El video no se logra escuchar. Ay, debe ser porque no tiene
no sale el audio, perdón. Bueno, simplemente se los explico brevemente. Es un ataque a través de Bluetooth, no necesita emparejado con otros dispositivos, simplemente con el hecho de tener Bluetooth abierto, ya digamos, el ciberdelincuente toma control del dispositivo y puede, digamos, enviar malware a cualquier otro dispositivo. En este caso, se puede utilizar en diferentes áreas, como ahí les mostraba, un banco, un café, un hospital. Cualquier dispositivo que tenga, digamos, activado el Bluetooth ya puede ser potable víctima, digamos, de este tipo de ataques. Bueno, claramente esto no solamente accede al dispositivo, sino también a toda la información que nosotros tenemos. Eso es simplemente, digamos, el video. Lamento que no se haya podido escuchar. Bueno, continuando, principalmente esto claramente ha traído que muchas empresas hayan caído, digamos, en el caso de Sony, en su momento que tuvo una fuga de información, los miembros directivos tuvieron que salir a pedir disculpas claramente por la afectación a los usuarios, ¿sí? Que eran las principales víctimas por sus datos, estar expuestos. Este es un video en el cual simplemente se puede mostrar cómo cualquier persona que accede a un Wi-Fi gratuito puede ser víctima y obtenerse información de sus cuentas bancarias. En este caso es un experimento que realizó un periodista de la televisión del canal CBS en Estados Unidos, y claramente ahí lo vamos a mostrar a continuación. Un segundo. Ahí está ingresando a una red supuestamente válida, pero en realidad no lo es. Y el ciberdelincuente del otro lado lo que está haciendo es acceder a todos los datos de ese usuario, sobre todo, bueno, ahí le está diciendo de Uber, los datos seguramente relacionados a su tarjeta. Bueno, es claramente algo simple que se muestra y que lamentablemente estamos expuestos todos. Bueno, este es el caso de robo de datos de Equifax, otro grupo financiero, fue culpa de un empleado de IT que no instaló un parche de Apache. Bueno, estas son las cuestiones que también tenemos que considerar en materia de la concientización y de estar, digamos, atentos a nuestros, digamos, empleados que se dedican al área de seguridad. Casualmente hace poco una entidad financiera en Argentina sufrió también un ataque, un ciberataque, producto de que uno de los empleados utilizó la misma contraseña cuando estaba realizando migración de datos de un servidor a otro, utilizó la misma contraseña para todo. Por una cuestión de comodidad seguramente, pero no olvidarse. Bueno, obviamente los ciberdelincuentes obtuvieron esa contraseña y pudieron acceder a todos los servidores de datos, y obviamente fue algo que lamentablemente eso no se sabe el costo realmente que tienen como pérdida producto de que esa información hoy está en manos de ciberdelincuentes, y sobre todo los usuarios que, digamos, pueden, digamos, sentirse afectados por esa información. Esa es la imagen que nosotros pensamos cuando estamos hablando de una persona IT, ¿no? Esa es la persona, digamos, bueno, hablemos a fulano, a Juan, que está en el área IT, pero en realidad esto ya pasa a ser un grupo de personas, equipos, digamos, consolidados en diferentes partes en el área de seguridad, que claramente entiendan los procesos, entiendan la arquitectura de la organización en materia de seguridad y cómo implementar políticas de contingencia en caso de incidentes. Bueno,
Eso una sola persona es imposible que lo haga. Claramente requiere de equipo y requiere de inversión. El ransomware principalmente es otro de los casos donde se ha visto aumentado en el último tiempo. Lamentablemente, este tipo de delitos va a seguir en aumento y sobre todo este tipo de delitos va a seguir en aumento producto de que las organizaciones no están preparadas, lamentablemente por falta de inversión. Eso es uno de los elementos claves en todo esto. Falta de inversión en, digamos, la capacitación. Y eso se ve comúnmente no solamente en la falta de inversión en la capacitación, sino en los procesos. Algunos, bueno, entienden que es una pérdida. Vamos a ver más adelante que no es una pérdida, sino una claramente inversión y que evita grandes problemas. Para que ustedes sepan, en un caso de ransomware, un caso de incidente que pueda llegar a ser afectado a una empresa u organización, el promedio de días que queda parada esa empresa son de 16 días, en un caso de ransomware, ¿sí? Hasta que arreglen, hasta que recuperen. Hay empresas que pagan, otras que no, el rescate para recuperar la información. Estamos hablando de 16 días de inactividad. Eso representa un coste grandísimo y el promedio de costo de pérdida que tiene una organización a nivel mundial es de $178.000. El promedio mínimo bajo. Si esa organización no tiene una espalda, claramente se va a ir a la bancarrota en menos de 6 meses. ¿Sí? Ese es el promedio general de lo cual se estima en caso de ransom. Bueno, acá vemos un ejemplo de que juegan con la mente, ya sea porque ponen un tiempo determinado para hacer el pago. Hoy el Bitcoin está en 38.000, más o menos $38.000 aproximadamente. Ese costo ahí está desfasado. Y claramente si nos piden un Bitcoin, fíjense, ya tenemos que desembolsar casi $40.000 de la nada. ¿Sí? Uno solo. Imagínense si requieren varios. Y obviamente los links de contacto son a través de plataformas que son anónimas y que utilizan, digamos, conexiones enmascaradas, por así decirlo, con la finalidad de no ser identificados. En ese caso estoy hablando de la red Tor, entre otros. Bien, este es un ejemplo del mapa de, digamos, de ataques que ocurren, digamos, en tiempo real a nivel mundial. Vamos a ver diferentes países, cómo es el proceso de ciberataques. Como decía, muchísimas empresas claramente han caído en este tipo de delitos. También infraestructuras críticas. Y las infraestructuras críticas, cuando hablamos de infraestructuras críticas, infraestructuras que realmente, si no las tenemos, lamentablemente nos pueden traer un gran problema a nivel sociedad. Estoy hablando de empresas hidroeléctricas, empresas de electricidad, empresas de comunicación, hospitales, diferentes tipos de situaciones que hemos visto. Un claro ejemplo con el oleoducto en Estados Unidos, que sufrió un ciberataque y producto de ello desabasteció a diferentes digamos, estaciones de servicio, claramente porque bueno, no podían proveer en ese caso, digamos, la nafta, se le dice acá, el gasoil o la gasolina, como lo puedan llamar. Así que fíjense cómo puede llegar a repercutir. Esto claramente se vio, por ejemplo, en Estonia en el año 2008, donde sufrió claramente un ciberataque por parte de Rusia y dejó al país sin poder acceder el usuario ni al home banking, ni a poder acceder a su cuenta bancaria,
lamentablemente eso claramente trajo todo un proceso de reinvento, por así decirlo, en materia de seguridad, y hoy Estonia es uno de los países referentes a nivel mundial en materia de ciberseguridad. ¿Cómo será que tiene, digamos, en Luxemburgo, tiene un consulado de datos, que le llaman ellos, que sería una réplica de todos los datos que, digamos, tienen del país? En caso de haber un incidente, un ciberataque, ellos pueden, digamos, mantener sus servicios sin ningún tipo de problema. Bueno, más de infraestructuras críticas, la fuga de datos. Las causas de fuga de datos pueden ser por empleos maliciosos, empleos de fallas IT, negligencia de empleados o ataques externos. El 90% es error humano en la fuga de datos. Fíjense, esto es un dato no menor, con lo cual siempre el tema de la concientización y sobre todo la capacitación es muy importante en estos escenarios. Bueno, ahí vemos diferentes medios que se utilizan para casos, por ejemplo, de la fuga de información a través de un correo, a través de un pendrive, a través de un dispositivo. Estos son digamos, los puntos claves que Check Point consideró del año 2021 como tendencia al trabajo de distancia. Se van a intensificar claramente. La adopción de la nube va por delante de la seguridad, o sea, sigue siendo una preocupación importante la nube. Aumenta los ataques de ransomware, como habíamos dicho. Fíjense que se convierte en víctima del ransomware cada 10 segundos, una nueva organización. Los ataques en el sector sanitario se convierten en una epidemia. En el cuarto trimestre de 2020, los ciberataques de hospitales habían aumentado un 45% en todo el mundo. Y los móviles son objetivos móviles, ya sea el 46% de las organizaciones tuvo al menos un empleado que descarga una aplicación móvil maliciosa. Obviamente eso trae, digamos, a colación de que ahí está el elemento clave, que es el usuario, que sin medir las consecuencias baja una aplicación, no lee los términos y condiciones, no sabe a dónde van a ir sus datos y claramente es víctima de un ciberdelincuente. ¿Cuáles son las claves en todo esto en una organización? Es garantizar claramente la continuidad de la actividad, la seguridad de las personas y bienes y la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los sistemas. Ahora bien, esa inversión en seguridad se lo trabaja sobre el modelo ROSI, el retorno de inversión en seguridad de la información. Pero para ello, en la organización, el encargado del área IT debe saber que ese retorno de inversión lo va a tener. ¿Producto de qué? De que frente a un incidente, yo voy a poder saber identificar el área que maneja la información. ¿Cuántas organizaciones hoy no saben dónde se produjo, digamos, el incidente o cuál es el área que maneja esa información? Segundo punto es analizar los costes materiales. ¿Cuánto me insume a mí identificar primero el área? Segundo, identificar quiénes se van a encargar de, digamos, de solucionar el coste de personal, las horas extras, el coste legal, habíamos dicho sanciones, recibir sanciones y demandas, y las pérdidas directas, que sería esa pérdida de la falta de actividad, la falta de generar recursos, hace que me vuelva en contra y que eso me genere una gran pérdida que puede llevarme a la bancarrota. Estoy dispuesto, de la pregunta del millón, si estoy dispuesto a afrontar todos los riesgos que hemos visto, y claramente la seguridad 100% no existe, ni siquiera en el fondo de un mar, en algún lugar del mundo, bajo 7 llaves, en una caja hermética sellada y sin acceso a internet. O sea, lo importante acá es considerar que para usuarios como para organizaciones, debo considerar que los datos son los elementos claves en todo esto, porque es el nutriente para los ciberdelincuentes. En las organizaciones se puede aplicar un plan de contingencia a través de un modelo ROSI, el control de acceso, conocer al enemigo, protección de anti-malware, gestionar actualizaciones, capacitación a los empleados,
elaboración de una política de seguridad y cifrar y hacer copias de seguridad de los datos. ¿Cuántos de nosotros hacemos esas copias de seguridad o cuántos no? ¿Cuántos hacemos cambios de contraseña y cuántos no? Bueno, son diferentes escenarios que tanto los usuarios y organizaciones deben tomar en cuenta, deben tomar razón, ya que el ciberdelincuente está con nosotros. Muchas gracias y Carlos, quedo a disposición. Buenas noches, jóvenes. Entonces vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. En el chat veo una pregunta, la hizo Juan. Dice, ¿cómo se llama esa herramienta que muestra los ataques en tiempo real? Bueno, esa herramienta es un mapa que lo tiene Checkpoint, que lo tiene esta otra empresa que no me va a salir ahora. Checkpoint tiene un mapeo, digamos, de ciberataques en vivo, y la otra empresa, creo que es ESET, también tiene, creo que es ESET, sí. ESET tiene puntualmente otro mapa donde podés ver principalmente todos los ataques en vivo que se están dando a nivel mundial ahora. Correcto. Juan agradece por la presentación y pregunta si es posible compartirla. Por supuesto, la vamos a compartir para que ustedes puedan aprovecharla. Y también Juan nos comparte no, perdón, no fue Juan. Alguien más nos comparte la dirección de Kaspersky para ver estos ataques en tiempo real. Correcto. Kaspersky. Correcto. Si alguien más tiene, Byron agradece por la ponencia, dice que excelente, y si alguien más tiene preguntas, les agradecería que lo hagan a través del chat o si levantan la mano para cederles la palabra. Ahí hay una pregunta de Lucero Muñoz y de Jasmina, perdón. Carlos. Sí, ok. Lucero Muñoz dice, en todo este campo de seguridad informática que es tan amplio, ¿cómo podemos tener claro por qué camino iniciamos? Bueno, nosotros a través de la Universidad Americana vamos iniciando un diplomado en todo lo que es la ciberseguridad para ejecutivos principalmente, donde es un camino de inicio claramente porque se va a entender en forma integral qué debo entender frente a un incidente, qué debo entender en proteger la información, cómo le debo proteger, cuáles son las áreas que deben estar involucradas, qué sistemas utilizan los ciberdelincuentes generalmente, vamos a ver ataques en vivos, o sea, ese diplomado va a ayudar claramente a tomar inicio para que luego ustedes puedan ir, digamos, analizando por qué rama de la ciberseguridad se quieren experimentar más, ya sea tomar mayor experiencia, ya sea analizando, por ejemplo, malware o estar en la parte de normativas o investigación en casos, por ejemplo, de incidentes, o cómo proteger una empresa, bueno, hay diferentes, o por ejemplo hacer pentesting, bueno, hay diferentes, digamos, ramas dentro de la ciberseguridad que ustedes van a ir viendo, pero es necesario tener un conocimiento general de la ciberseguridad, y bueno, a través del diplomado es lo que buscamos que ustedes puedan acceder. Ok, muchas gracias, Luciano. Tenemos otra pregunta de Yasmina. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar la contraseña? En realidad la contraseña es recomendable cambiarla, digamos, en periodos de no más de 30 días o 60 días, pero lo recomendable es utilizar un doble factor de autenticación, que es un filtro más de seguridad que utiliza un token, donde yo de esa manera hago que reduzco, digamos, el riesgo ante un ciberdelincuente de que pueda, si bien obtener mi contraseña, pero va a necesitar de otro elemento más de seguridad
para poder acceder a la misma. Entonces, en ese caso, yo lo que recomiendo es, si bien ir cambiándolo cada 30 días o 60 días, pero sí o sí, lo recomendable es poner doble factor de autenticación y, por otro lado, no solamente el doble factor de autenticación en todo tipo de plataformas bancarias, redes sociales, sino también hasta de WhatsApp, que ha habido muchos casos de, digamos, de robo de cuentas. Entonces, en ese caso, ustedes pueden configurarlo a través de su WhatsApp y estar más tranquilo, digamos. Excelente, muchas gracias. Aldear pregunta que si hay alguna certificación internacional que recomendemos. Bueno, en ese caso, certificación internacional, no, la verdad, les soy sincero, certificación internacional va a depender mucho si se trata de un grado, posgrado o la verdad que no sé a qué se refiere con certificación internacional. Hay mucho, digamos, en el mercado. También hay, digamos, hay mucho también que, digamos, que son certificaciones. Por ejemplo, una certificación muy, digamos, a nivel muy alto, avanzado, sería la de SANS, es una certificación internacional que, bueno, se mide, digamos, en empresas internacionales si se quiere, pero también los costos son muy altos. Estamos hablando de 5.000 a 10.000 dólares, ¿no? Correcto, muchas gracias. Pregunta José Chavarría. Si no descargo programas piratas ni visito páginas web de dudosa procedencia, ¿igual considero necesario usar un antivirus? Sí, el antivirus, digamos, hoy por hoy no es algo, digamos, es una ayuda más para el dispositivo, pero lo importante es evitar bajar aplicaciones que son de dudosa procedencia o que no las conocemos. Generalmente uno lo que puede hacer es un doble chequeo, no solamente la aplicación, sino buscando a través de Google opiniones relacionadas a esa aplicación para poder estar más tranquilo y seguro. Pero en el caso de un antivirus, puede ayudar, pero no tanto. O sea, lo importante acá es hacer el doble chequeo más por las opiniones que hay sobre las aplicaciones que uno baja que por el, digamos, el funcionamiento del antivirus en relación a esa aplicación que bajamos. No sé si se entiende la idea, pero es un poco eso. Más allá digamos, de la función que va a cumplir el antivirus, lo más importante me parece el doble chequeo en otras plataformas que, bueno, me den información válida que eso es bueno o no. Sí, yo le agregaría eso que si vamos a utilizar un antivirus gratuito, no tiene mucho sentido porque el Windows ya trae un antivirus gratuito que se llama Windows Defender. Entonces, lo que vamos a hacer, más bien podríamos instalar un malware. Si vamos a utilizar un antivirus gratuito, mejor nos quedamos con el antivirus gratuito que ya trae Windows. Michelle nos pregunta, ¿qué plataformas, ya sea en inglés o en español, nos aconsejaría para practicar o simuladores o laboratorios para quienes desean estudiar sobre ciberseguridad? Y otra pregunta que hace, ¿podemos mezclar la ciberseguridad con otra rama, como por ejemplo datos o recomienda ciberseguridad pura? Bien, en ese caso, en el diplomado vamos a dar diferentes herramientas, Michelle, relacionadas a lo que es laboratorios, simuladores, que generalmente usamos Kali Linux, pero ahí vamos a mostrar puntualmente diferentes escenarios. Y la otra pregunta, ¿podemos mezclar la ciberseguridad con una rama de datos? Sí, sí la podemos mezclar claramente porque está relacionado todo con todo. Hoy, por ejemplo, salió una resolución en España donde habla puntualmente de la gran importancia de los datos en una investigación penal. O sea que todo está vinculado con todo y creo que, en cierta forma, el perfil de un experto en ciberseguridad también debe considerar el tema de los datos. Excelente, muchas gracias. Nos preguntan que si vamos a compartir la grabación, por supuesto. Nos preguntan por el nombre de la universidad. Estamos en la Universidad Americana y vamos a tener
este diplomado en ciberseguridad que va a ser en modalidad virtual. Así que si no están en Managua o no están en Nicaragua y lo quieren tomar, perfectamente podrían hacerlo porque vamos a tener sesiones virtuales 100% eminentemente teóricas y prácticas donde van a poder encontrarse con herramientas. No sé si el profe nos quiere explicar un poco cómo sería la temática y la metodología. Sí, perdón. El tema del diplomado, vamos a ver cuestiones relacionadas a temas netamente de la ciberseguridad, todo lo que es la protección de la información, cómo una empresa o organización, digamos, debe considerar cuáles son sus activos, bueno, diferenciarlos y obviamente generar todo un plan de contingencia. Asimismo, se va a referir todo lo que son leyes relacionadas a lo que es la normativa ISO y la normativa relacionada a protección de datos, que claramente están en cierta forma vinculados a todo el proceso de un ciberincidente, ¿no? Un ciberataque. A su vez, también se va a ver toda la parte de laboratorio. Vamos a tener una cierta cantidad de horas, todo vinculado a escenarios que un ciberdelincuente, por ejemplo, una anatomía de un ataque, cómo se realiza un ataque un ciberdelincuente. Bueno, se va a ir mostrando paso a paso cómo lo realiza y de qué manera y cuáles son las herramientas que utiliza como para poder contrarrestar claramente esa situación en el caso de una organización. Y después vamos a tener, digamos, la colaboración de una colega en la parte de todo lo que es referido a la denuncia penal, entre otras cosas. Así que ese sería más o menos el diplomado. El diplomado, la verdad, va a estar muy interesante porque está orientado a personas que realmente estén dentro de una organización y pueden conocer claramente cuáles son los diferentes tipos de incidentes que se pueden dar y cómo abordarlos frente a una situación puntual. Excelente, muchas gracias, profe. Raquel nos pregunta, de las empresas que usted ha asesorado, ¿cuáles son las más débiles en el campo de la seguridad informática? Bueno, aprovecho para saludar a la señora decana Raquel Hurtado. Principalmente las empresas donde mayor, hoy por hoy, no podemos decir que una sola empresa o una sola área o un solo campo está siendo más débil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los campos, ya sea financiero, salud, eh, principalmente el área alimenticio, que uno dice, una empresa muy, muy grande acá en Argentina ha sufrido un ciberataque hace 2 meses atrás y era el rubro alimenticio. Y entonces todas las áreas o todos los campos son débiles, eh, con lo cual hoy todos deben estar comprometidos con la parte de la seguridad informática, la ciberseguridad y sobre todo pensar que esto no es una pérdida de dinero, sino una inversión que claramente va a llevar a proteger sus activos más valiosos, que es la información. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Juan, ante un incidente de estafa informática en un banco, ¿es posible pedir oficio de la policía de seguridad de los datos de usuario? De la política de seguridad de datos de usuarios. En realidad la política de usuario, Juan, la podés encontrar en los términos y condiciones. Lo que pasa es que cuando tenemos una estafa, por ejemplo, han robado el dinero, han hecho una transferencia de nuestro home banking a otro, ahí puntualmente es el banco el que tiene cierta responsabilidad por el ámbito de custodia y porque el usuario ha depositado esa confianza, digamos, en el banco para poder, digamos, proteger su dinero. Bueno, en ese caso, las políticas de seguridad de los datos de los usuarios podemos solicitarlo, pero generalmente están los términos y condiciones eh, de cada empresa financiera o organización financiera o banco. Muchas gracias, profesor. Francisco Romero agradece por la información
y pregunta qué herramienta puede utilizar para hacer una prueba como de esta de seguridad en una institución. Francisco, bueno, primero, o sea, si yo te digo una herramienta, sería de mi parte realmente no sería ético como profesional, porque digamos, requiere principalmente de muchos elementos a considerar de lo que es la ciberseguridad, ya sea para una institución. Si uno lo dice para el hogar, bueno, el hogar habría que chequear el tema del router, habría que chequear el tema de cómo manejo con la información y si utilizo, por ejemplo, una VPN para acceder a mis cuentas bancarias o no. O sea, hay diferentes situaciones. Y en caso de institución, sería un montón de otras Yo le cosas. diría por Eric. Per- ¿Perdón? A las 7 le voy a decir que llegamos. No, no, de aquí salimos. Ah, alguien está hablando. Por eso no. Decía que en ese caso, en una institución, hay muchos otros elementos que ya requieren, por ejemplo, una web puntualmente. Bueno, hay que analizar un montón de cosas relacionadas a la web, o por ejemplo, en el caso de las redes que maneja esa institución, si hay redes independientes o siempre se maneja sobre la misma red. Bueno, hay un montón de cosas que eso claramente ya lo hace una empresa dedicada a auditoría o pentesting, obviamente porque, bueno, tiene mucho más bagaje. Si yo le digo una herramienta a utilizar, no le va a servir mucho porque va a ser como mirar un árbol y no mirar el bosque, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor. Yolanda pregunta, ¿cómo proteger un sistema de cámaras internas? Bueno, un sistema de cámara interna va a depender mucho de la configuración que traiga. Sobre todo es indispensable, eh, apenas lo ponemos, configurar la seguridad, o sea, usuario y contraseña. Eso es la clave para evitar. Si tiene factor de autenticación, mejor a los fines de lograr evitar, digamos, o sea, poner otro filtro de seguridad y evitar que un ciberdelincuente pueda acceder de forma remota a ver mi cámara, ¿no? Correcto, muchas gracias. Luis pregunta que si es recomendable utilizar redes inalámbricas abiertas como las que hay en los bancos, en los restaurantes y ese tipo de conexiones. No, yo no recomiendo utilizar Wi-Fi público, tampoco la de empresas, restaurantes, tampoco, porque claramente cualquier ciberdelincuente puede montar una antena, como vimos en unos ejemplos, y obviamente capturar tráfico e información de mi dispositivo y obtener datos. En ese caso, lo recomendable es utilizar paquete de datos que me da mi empresa de compañía de teléfono, y si no, utilizar el Wi-Fi de mi casa o de algo puntual, pero no de público, porque claramente estoy en problema. Y siempre, si se puede, utilizar una VPN, porque eso me da mayor seguridad al acceso a mis datos bancarios, por ejemplo, que, digamos, se accede en forma encriptada, ¿sí? Cosa que si yo lo hago con un Wi-Fi público, claramente cualquier ciberdelincuente lo va a poder ver. Muchas gracias, profesor. En el chat hay una pregunta que no entendí muy bien. Algo así como que hay una compañía de Chema Alonso que tiene un proyecto de hackers que consiste en realizar un examen para definir el perfil que podemos tomar. Entonces pregunta algo así como que si recomienda alguna certificación, un estudio y poder probar la plataforma que es con inteligencia artificial. La verdad no le conozco la plataforma. Si ellos consideran que a través de inteligencia artificial pueden identificar un perfil, bienvenido, podrías probar iniciando con un... Lo importante acá es saber qué voy a hacer yo, ¿sí? ¿Qué me gusta hacer? Y sobre todo eso, ir explorando más sobre esa temática. Porque a lo mejor ellos me pueden decir, sí, el programa te dice que tenés el 80% que te dediques a identificación de malware o análisis de malware, etc.
Y después a lo mejor uno dice, no, eso no me gusta tanto, me gusta más hacer pentesting a sitio web o externos. Bueno, entonces es medio relativo eso. La verdad desconozco digamos, la plataforma, pero puede servir. Sería cuestión de analizarlo un poco más en profundidad, ¿no? Exactamente. Yo le agregaría a eso también cuáles son las exigencias del mercado, tanto local como regional. Porque si alguien me dice que acá en Nicaragua quiere dedicarse a la parte de seguridad que tenga que ver específicamente con analítica de datos, pues yo le diré, en Nicaragua y en la región centroamericana no hay tantas empresas que se dediquen a eso. A lo mejor puede ser pentesting o puede ser la aplicación de herramientas específicas. Entonces, tiene que ver eso un poco también. Exacto. Ok, bueno, no veo más comentarios en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, que ya apareció otra. Gracias por toda la información, dice Elena, que nos ha brindado. Tengo una consulta. ¿Qué pueden hacer las instituciones para garantizar y brindar la seguridad de los datos a sus clientes si optan por la nube? Bueno, en ese caso hay que hacer todo un plan de contingencia. Las instituciones deben acudir a empresas claramente que se dediquen todo lo que es a la estructura o la arquitectura de generar un plan, digamos, de protección de información, sobre todo la nube. Porque la nube hoy, si bien parece segura, pero hay muchos incidentes, por ejemplo, el caso que les decía yo, una empresa financiera migrando todo a la nube y claramente perdió muchísimos datos producto de una contraseña. Bueno, así un montón de detalles o situaciones que se pueden dar, pero claramente requiere de profesionales que estén preparados y que claramente puedan brindar un servicio que les sirva y les sea necesario a la institución de la cual lo está requiriendo. Muchas gracias, profesor. Además, le agregaría yo que con este diplomado nosotros vamos a dar este primer paso. Si vemos que esto tiene mucha acogida en la comunidad nicaragüense, centroamericana, con la universidad del profesor estamos hablando, ¿verdad? La posibilidad de firmar un convenio para que la maestría de ellos de ciberseguridad la podamos impartir nosotros acá también. Carlos García pregunta, ¿qué tipo de seguridad que al momento de subir la información va a un archivo infectado sin dar cuenta al usuario? No entendí muy bien la pregunta. Voy a leer No, yo nuevamente. tampoco. ¿Qué tipo de seguridad que va al momento de subir la información va a un archivo infectado? Carlos, si nos puedes redactar un poquito mejor la pregunta. Sí, porque no la entendí, la verdad. Les pido disculpas. Ok, pues no la volvió a mandar. Jóvenes, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues si no tienen más dudas, más preguntas, no me resta más que agradecerle al profesor por su tiempo, a todos ustedes por haber participado en esta actividad, invitarlos a que se motiven a participar en el diplomado de ciberseguridad que estamos planificando con el profesor, especialmente porque aparte de temas tecnológicos, vamos a estar abordando temas legales que tienen que ver con la ley de ciberdelitos, que está, como dicen, recién salida del horno y es un tema, ¿verdad?, que definitivamente tenemos que estudiarlo y analizarlo. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus comentarios. Profesor, no sé si quiere agregar algo más. No, simplemente agradecerles, los esperamos en el diplomado. Van a ver que se van a llevar una gran sorpresa porque estamos preparando a futuros líderes para organizaciones en materia de ciberseguridad y sobre todo conocer, digamos, en campo o situaciones de laboratorios les va a servir mucho para entender un poco más este fenómeno. Gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias por participar. Gracias al profesor. Con esto damos por finalizado el webinar. Esperamos que haya sido de su agrado y estén en contacto con nosotros para futuras actividades. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.